Y que aquí yo sí quiero hacer una puntualización. Nosotras no somos tecnopesimistas, al contrario, valoramos cada avance que tiene la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, pero sí somos conscientes que un manejo poco adecuado de ella desde la comunicación humana no necesariamente podría ser lo más efectivo. Claro, como dices, somos tecno-optimistas. Hola, bienvenidos al episodio 8 de Todo Comunica, una producción del Confam por Acento 21. Qué gusto volver a verlas, Elba L. ¿Cómo están? Súper contenta porque hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy actual, que Elba, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues bueno, primero, buenos días. Buenos días, tardes, noches. Como el show de Truman. Exacto. Sí, pues gracias por seguir nuestros episodios. Pues vamos a hablar de algo que está muy en tendencia y que es la inteligencia artificial. Hace un momento, ustedes no lo saben, pero estábamos tomándonos unas selfies y yo a veces agradezco que haya inteligencia artificial. Sí, por supuesto. No, siempre. Nos ayuda muchísimo. Pero bueno, el Sí. tema de hoy es justamente la comunicación humana en tiempos de la inteligencia artificial. Sí, que aquí yo sí quiero hacer una puntualización. Nosotras no somos tecnopesimistas, al contrario, valoramos cada avance que tiene la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, pero sí somos conscientes que un manejo poco adecuado de ella desde la comunicación humana no necesariamente podría ser lo más efectivo. Claro, como dices, somos tecno-optimistas. Sin embargo, yo pensé que ibas a decir, no somos nativas digitales. Bueno, eso no hay que decirlo. Se porque, sabe. Exacto, las nuevas generaciones, como los centennials, la generación alfa, la generación beta, pues nacieron con estas herramientas. Y aunque nosotros tenemos muchos años utilizando la inteligencia artificial, lo que ha entrado en polémica es que la inteligencia artificial ha avanzado. Ahora hablamos de la inteligencia artificial generativa, que nos ayuda muchísimo, en la que hay herramientas como ChatGPT, que hace apenas unos años vinieron a revolucionar muchísimo todos los ámbitos, ¿no? Todos los ámbitos, y entre ellos la forma en la que nos comunicamos. Porque, no sé si ustedes sepan, pero ChatGPT ya no solo sirve para hacer trabajos escolares, sino hay muchas personas que interactúan como si fuera una comunicación interpersonal, como si fuera otra persona. Fíjate que a mí, bueno, lejos de hablar de en contra de la tecnología o en contra de los adelantos digitales y todo esto, yo lo que quisiera, esta reflexión de hoy es hablar sobre dónde están las personas. O sea, porque para que la inteligencia artificial, ¿no? O productos como, bueno, tantos que hay en casa, que le tienen que recordar a las personas la hora de su medicina, que platican con ellos, ponme tal canción, pues es porque la persona está sola. Claro. Y lo veíamos como algo tan lejano, ¿no? Yo recuerdo películas como Her, pues hay muchas películas. Yo ya iba a balconear los supersónicos, por supuesto. Bueno, hay otras cosas más actuales. Digo, yo tampoco soy nativa digital, pero hay que estar más actual. Entonces, que uno lo veía lejano, es más, parecía ciencia ficción. Sí. Y pues no, ya lo que más me sorprendió fue cuando tú me contaste que ahora la IA da terapia. Por supuesto. ¿Cómo es posible? Creo que aquí hay dos temas que a mí me gustaría personalmente reflexionar. Uno, ¿dónde están las personas? Y dos, creo que las mismas personas a veces tienen miedo de que la IA sustituya sus trabajos, ¿no? Entonces, en esas dos vertientes. Claro, y yo retomo ahorita la segunda vertiente, estoy totalmente de acuerdo con ustedes en cuanto a esa óptica de lo mucho que abona a la sociedad, pero también en una reflexión muy introspectiva que nos tiene que llevar incluso a filosofar, ¿no? A llevarnos justamente a pensar, a reflexionar sobre quién somos,
Creo que esas son preguntas fundamentales en la interacción con la IA, pero fíjate que ahorita que hablabas de ese segundo punto, del miedo que tienen las personas a que la IA las reemplace en el trabajo, Ajá. pues el propio Foro Económico Mundial, en estas tendencias que tienen que ver con el trabajo 2025, lo cita. Todas las habilidades que están ponderadas, como las que las industrias están buscando más, tienen que ver justamente con habilidades tecnológicas. Sí. Todo lo que tiene que ver con tecnología es lo que resalta, y si hacen un ranking de las profesiones que van a desaparecer, las proyecciones, imagínense, del Foro Económico Mundial son 2025 al 2030. O sea, antes las proyecciones se hacían a 10, 15 años. Ahorita estamos hablando 5 años en los que el mundo va a cambiar totalmente, abruptamente, ¿no? Y están desapareciendo muchas profesiones que se pensaría, o bueno, se proyecta que van a tener una revolución, no diría que van a desaparecer, pero que van a cambiar mucho, profesiones que tienes una interacción directa. Un ejemplo de ellas que me viene a la mente es el trabajo de un abogado. Claro. Porque ya existen plataformas que dan asesorías legales y que no existen sesgos, pongámosle entre comillas, que tiene una persona. Sí, es impresionante. Pero un abogado que es una inteligencia artificial, a lo mejor te puede dar todo el panorama legal, quizá no entienda la parte emocional o circunstancial de un caso, ¿no? Por mucho que tú le intentes explicar, que a lo mejor, voy a citar algo, en un caso de divorcio, hay una carga muy fuerte de alienación parental que se puede ver, esta alienación que se puede entender como la cargada que tiene en los hijos por una manipulación expresa. Eso no se lo puedes explicar tan fácil a una inteligencia artificial, porque tiene que ver con sensaciones, con percepciones, con miradas que te puede entender una persona, pero una inteligencia artificial tendría que estar sumamente desarrollada, y yo sigo pensando que ese tipo de cosas no le alcanza a la inteligencia artificial. Yo voy a decir algo horrible. Yo creo que no. Bueno, no sé qué opinan. No estoy de acuerdo. ¿Ustedes creen que sí lo puede alcanzar? Claro que sí, sí, y mejor, superar. Pero mejor. Mira, no me preocupa el alcance del desarrollo tecnológico. Lo que me preocupa mucho es el retroceso del ser humano. Y ahorita que estabas tú diciendo lo del abogado que no tiene la sensibilidad, desafortunadamente, digo, no quiero hablar ni de los abogados y tampoco de los médicos, ni de los médicos, claro. pero son profesiones que tal vez no visualizamos que puedan ser reemplazadas por una inteligencia artificial. Claro. Sin embargo, de repente vemos personas algunas, no todas, no generalizo, que se dedican a esa profesión y que tienen alma de robot. Sí, o sea, son cero humanos, eso es cero humanos. Es gente muy fría, muy tajante, que a lo mejor ve dónde le conviene, que a lo mejor está no por atender a la persona, sino por lo que le deja a esa persona. Entonces, yo me preocuparía más por dónde está nuestra humanidad que dónde va el avance. Sí, yo lo que decía es que creo que el ser humano es indispensable, aún con los avances de la inteligencia artificial, la sensibilidad del ser humano es insustituible. Pero ya no tiene sensibilidad, es a lo que yo voy. Sí, entiendo, pero no todos. Yo insisto en que el papel del ser humano es totalmente irreemplazable, el papel del ser humano. Pero coincido con Elba en que hay que cuestionar en dónde se está colocando el ser humano ante la IA. Eso incluso habría que empezar por los grandes niveles, ¿no? Hablando de las propias compañías, dónde están colocando, las compañías de tecnología, dónde están colocando al ser humano. Y yo decía en el inicio que vamos a regresar a las preguntas fundamentales de quién soy yo. O sea, aquí me remito a la gran obra de Víctor Hugo, a Los Miserables, donde él habla de estas cuestiones, ¿no? De Jean Valjean preguntándose en un suceso muy específico, ¿quién soy yo? Y esa pregunta tan básica como es ¿quién soy yo? La gente en este momento está esperando que se la responda una inteligencia artificial. Y eso es precisamente una falta de habilidad intrapersonal, que el papel del ser humano yo lo cambiaría, Yuli, por el papel de la persona, porque se nos olvida que nosotros no solamente somos este ente físico que se ve, sino que además tenemos una mente, pero somos más.
tenemos además emociones. Y más allá de ello, yo sí lo creo, que tenemos un espíritu. Así lo veo. Sí somos seres sintientes, seres emocionales, pero vamos más allá, somos seres espirituales. O sea, sí hay una sustancia, diría Boecio, una sustancia que es irreemplazable. Y digo, aquí ya hay que entrar mucho en filosofía y no nos vamos a desviar, estábamos en otra cuestión, pero ahí es muy ligada a lo que dices, ¿no? ¿Cuál es el papel del ser humano? Y fíjate, desde la comunicación, porque estamos en Todo Comunica y nosotros en lo que somos expertas es en comunicación. Bueno, la comunicación nos ayuda justo a respondernos esas preguntas existenciales del ser humano a lo largo de la historia, ¿no? Desde los griegos, la gran piedra angular era, ¿quién soy yo, no? El autoconocimiento. Conócete a ti mismo, pues, ¿no? Sí. Entonces, este conocimiento, o este autoconocimiento, o el conócete a ti mismo, pues no es otra cosa más que el quién soy yo. Y el quién soy yo se descubre con la comunicación intrapersonal, que ya la hemos platicado en otros momentos, pero creo que es muy importante que así como alimentamos a la IA con tantas cosas, imágenes, y me encanta porque hace poco supe que algunos chicos le piden a la IA consejos para ligar, ¿no? Entonces, prácticamente estamos surtiendo a la IA de toda la información que requerimos los seres humanos. Y yo creo que valdrá la pena detenernos a preguntar qué habilidades de comunicación desarrollo yo, no la IA. Sí. Yo. Y una habilidad que puedo desarrollar yo es justo cuestionarme, ocupar mi pensamiento y cuestionarme y saber quién soy yo, qué quiero, a dónde voy, el poder compartir, el tener miradas autocompasivas y compasivas con el otro y empáticas, porque si verdaderamente nosotros hiciéramos este ejercicio humano, pues a lo mejor no habría gente que toma terapia con la IA. Sí, y fíjate que además en este cuestionamiento que considero fundamental, tenemos también que ver, y creo que ya lo comenté en un episodio pasado, de los cambios que está provocando la IA en la forma de pensar del ser humano. Les comentaba que hay un estudio que muestra que una de las preguntas principales que se le hace a los asistentes virtuales, como es Alexa y otros, en las casas, no solamente es dame el clima, pon música, sino es así, en el ranking más arriba, saca al perro. Porque hay estudios que dicen que nuestro cerebro dice o interpreta que si interactúas con alguien o algo, mejor dicho, que si interactúas y te responde, no es algo, es alguien. Claro, una voz que te habla tu lenguaje humano, pero que no es humano. Y ahí está ese tema, ¿por qué le pides consejos para ligar a una IA? Porque en las nuevas generaciones, aún más, pero digo en todos utilizamos la IA, o la mayoría utilizamos la IA, a veces nos da esa impresión que estamos interactuando con una persona. Por eso hay personas que sí alimentan a la IA para que les dé terapia. Sí. O sea, ya no tienen que ir a un terapeuta, sino hablan con ChatGPT, con Gemini, y le piden consejos, no solamente en este ámbito mental, psicológico, sino también incluso emocional, pero además así de astrología. ¿Qué me espera hoy, ChatGPT? ¿Será un buen día, un mal día? ¿Qué debo hacer? Porque el ser humano tiene esa inquietud, ese sentimiento de incertidumbre, de no saber, y queremos certidumbre. Y también ahorita que, retomando lo que dices y lo que decía Elba, es en ese autoconocimiento también, ¿qué necesidades tengo? Porque algo que es maravilloso y fabuloso, hablabas al inicio, son estos filtros que te da la IA, que de pronto eres lo que siempre quisiste ser. Ya no tienes las arrugas, ya no tienes las manchas, tus dientes son perfectos, tus ojos más grandes. Entonces, todo eso que siempre, que se podía traducir como, complejos o traumas, de pronto ya no están. Y los filtros que te da, la vida que te da la inteligencia artificial, pues la queremos llevar a la realidad. Y hay mucho chorro de memes, ¿no? No te ves igual que en internet. Pues no, porque queremos llevar una vida que te produce esta inteligencia artificial, porque es una vida ideal. Fíjate, ya empezaste a hablar de los riesgos graves que yo veo con la IA. Sí. Y no es porque sea tecnopesimista, pero es justo eso.
el autoconocimiento y conocer todo acerca de ti te lleva a hacer un contacto con la realidad. Y la foto que nos tomamos antes de empezar este programa, pues no es la realidad. Sí. Porque yo tengo pecas, arrugas y todo, y canas. Y si yo no asumo cómo me veo en mi realidad del espejo, me estoy engañando y eso no me ayuda. Al contrario, me frustra. Sí. Y si se dan cuenta hoy, la mayoría de las nuevas generaciones las tienen nuevas generaciones. baja tolerancia a la frustración porque están en una era donde todo es tan inmediato que no se pueden aburrir, no se pueden frustrar, y esto está causando pues graves problemas. Pero regresando al punto de los asistentes de casa, ya me salté al riesgo, regreso a los asistentes. Fíjate que a mí lo que me lleva a pensar, o lo que he reflexionado es que hay mucha soledad. Sí. Y entonces, como todos tenemos que trabajar todo el tiempo, pues dejamos en casa solos a los adultos mayores o a los niños. Y antes decían, ¿no? Ay, la niñera era la televisión. Pues no, ahora ya hay otras compañías a todas edades, porque yo creo que el ser humano está muy solo. Elba, pues la propia OMS lo dijo, ¿no? En la pandemia, que la epidemia número 1 en realidad era la de la soledad. Estamos más solos que nunca. Eso ya lo he dicho, digo, si lo dice la OMS, pues hay que creerlo, ¿no? Porque la OMS no es esta organización está dedicada a la salud, no a la tecnología. Y la tecnología aquí ha venido a ser un gran acompañante. De verdad, hay muchos asilos muchos lugares donde estos asistentes digitales le están sirviendo muchísimo a las personas, incluso ayudando con sus terapias, con sus medicinas. Sí, la medicina está claro, increíble. y está genial. Y como dices, también los niños. Pero aquí el punto fundamental es que desvanece esta interacción, porque sí existe una interacción Claro. con mediada por dispositivos. Claro, pero ese es el punto que les digo, cambia el paradigma. Para nosotros cuando interactuamos con otra persona. Y aquí estamos interactuando con una cosa, y muchas veces no se ve. Desafortunadamente, lo que sí siento que es irreemplazable, o sea, hasta las emociones que se podrían simular, porque al final la inteligencia artificial está siendo entrenada. Y nosotros mismos la estamos entrenando. Así es que hay ya casos reales de chatbots que incluso insultan a las personas, porque están siendo entrenados por personas que usan malas palabras. Qué padre. No, es real, hay casos reales, incluso de empresas que dicen, el chatbot de esta empresa me dijo esto. ¿Por quién lo entrenó? Pues personas. Claro. Por eso es que hasta tienen esos palabras, modismos, justamente. Sí. Pero aquí el punto es la esencia. O sea, si las personas no perdiéramos de vista que es una cosa, no habría ningún problema. Por eso, más que nunca, en esta soledad, ¿cómo se manifiesta? En las famosas enfermedades mentales y emocionales. La verdad, lo que el ser humano siempre ha sido estudiado milenariamente, que el ser humano de lo que está tratando de escapar es del sufrimiento. Tratamos de escapar del sufrimiento y la soledad nos da sufrimiento. Por eso es que ahí no pierden las redes sociales, no pierden los asistentes virtuales, la inteligencia artificial. Más que nunca tenemos que interactuar con ella. Pero decíamos, creo que en el segundo episodio, el punto es que las personas están siendo relegadas. Preferimos interactuar con una pantalla que con un abuelito que seguramente tenemos en casa, un amigo, un vecino. Que te va a contar alguna historia interesante. Sí, pero eso nos da problemas, Sí. Por eso en países como Japón, incluso los propios perros y gatos están siendo sustituidos por robots. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque al perro y el gato todavía hay que cuidarlo, que se enferma, que se hace del baño, que hace una travesura, que rompe el sillón. Y un robot, simplemente no quiero saber hoy de ti, te apago. Sí, está cañón. Está muy difícil. Nos estamos tratando de ahorrar el sufrimiento. Y el sufrimiento, perdón que lo meta, sé que es un podcast de comunicación, pero filosóficamente y antropológicamente el sufrimiento nos permite ser mejores personas. Es humano. No lo vamos a lograr Es humano. sin sufrimiento. Los seres humanos no somos perfectos. Esa vida perfecta que nos simula la inteligencia artificial desde un filtro no es la realidad. Nos simula el sufrimiento. Ojalá no lo curara.
no lo cura. Y lo eso, simula. perdón, y eso también es una raya más al tigre en trastornos mentales. Claro. Porque si yo estoy viendo un filtro, esta no soy yo, Claro. empiezo a tener un trastorno de percepción, ¿sabes? Sí. Y eso es bien duro porque hay muchos casos, ¿no? que hemos sabido de chicas que no se perciben como son en realidad. Y les Exacto. causa mucho conflicto y terminan en temas de suicidio a veces o de Y si le sumas cosas muy graves, la ¿no? adicción a la dopamina que te dan los likes, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que están tan pendientes de cuántos likes tiene esta foto que de fondo sabes que no eres tú, que en esta realidad sabes Sí. que no eres tú. Yo lo recuerdo muy bien en pandemia cuando teníamos las clases virtuales, un exhorto que nos hacían a los docentes es que no los obligáramos a prender las cámaras, porque habría muchos entornos distintos, ¿no? Muchas situaciones, y que había mucho, bueno, no nos pasó en la universidad, yo les hablo desde lo que vieron mis hijas, que no faltaba el niño que estaba tomando clases, pues en una casa que a lo mejor no tenía las mismas características que los compañeros y demás, y decían los maestros, cuando prenden las cámaras, se ven obligados a poner estas máscaras que traen las plataformas, los filtros, y entonces los mismos niños ya se ubicaban desde Nueva York hasta la playa y demás, y ya parece un chiste, ¿no? Parece un juego, pero ellos mismos estaban negando su propia realidad, que no hay nada de malo, pero pues es otra opinión, es otra perspectiva, y nos decían las maestras que no nos iban a obligar a los chicos a prender las cámaras. Yo decía, bueno, pero si están en línea y cómo la maestra les da seguimiento, ¿no? Si tienen las cámaras apagadas y no están. Entonces era como un debate complejo que la pandemia nos puso de frente ante realidades que a lo mejor no queremos ver y que se enmascaran en estos filtros porque es muy cómodo hacerlo. Y ni siquiera hay que ir a la pandemia, simplemente en la irrealidad que se proyecta en las redes sociales, vidas perfectas. Pero fíjate, hay empresas como Google que ahora es una realidad del trabajo remoto también, pero una gran realidad, ¿no? Un gran porcentaje, ya no es solamente ir a la oficina. Muchas personas no conocen a sus compañeros de trabajo porque trabajan de manera remota. Y, por ejemplo, Google, yo sé que alienta a sus colaboradores a que enciendan la cámara y que muestren su casa, no importa el entorno donde vivas, justamente para hacer conexión. Eso. ¿Por qué? Porque que tú veas la habitación, tal vez un compañero trabaja en su propia habitación, Claro. pero no, ahí lo que se alienta es que que muestres tu habitación y que tal vez tus compañeros puedan ver que tienes pegado un póster de Star Wars. Y eso permita que otros digan, oye, qué padre, o no sé, Claro. un equipo de fútbol, yo también soy fan o soy seguidor de esto. Esas cuestiones de las que nos hemos encargado tanto de maquillar, de decir, no, es que la realidad es diferente, es que si ven que, no sé, que la casa es así o asado, van a sufrir. El sufrimiento tenemos que experimentar. Así crecemos. Y desde el sufrimiento nos podemos conectar con los otros. Tampoco es un tema de vengan todos aquí, Rosa de Guadalupe, a sufrir en la vida. No. Es que nos conecta. O sea, nos conecta ver la diferencia y ver que justamente en nuestra vulnerabilidad está nuestra mayor herramienta de conexión. La comunicación es una vulnerabilidad. Que nosotras hoy estemos aquí en este podcast vaciando nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros intereses, porque los temas que nosotras elegimos para hablar en este podcast no son azar. Los elegimos porque nos interesan. Para empezar, nos interesa la comunicación familiar, que en realidad es comunicación interpersonal entre las personas. Eso nos interesa. Estamos exponiéndonos. ¿Qué pasa? Nos volvemos vulnerables. Claro. Y por eso muchas personas dicen, no me pongas una cámara. Claro, porque te vuelves vulnerable. Y no solamente, tal vez estás leyendo un guión, pero la gente está viendo tu cara, tu sonrisa, tu nariz es más grande, tus ojos más grandes. Nos mostramos. Y esas tendrían que ser ventajas. Claro. Yo la verdad me encanta, a mí la verdad me encanta la inteligencia artificial, me gusta, yo sí uso mucho la inteligencia artificial, pero empiezo a utilizarla desde aprender lo que es. Claro. ¿Con qué sesgo se ha construido? ¿Quiénes son quienes la han construido? O sea, ¿de dónde vienen las empresas? ¿De dónde son las personas? ¿Son mayoritariamente hombres, mujeres? O sea, como hablábamos el episodio pasado, tiene que existir una gran alfabetización. Sí.
Pero esa alfabetización tiene que ir de la mano de la humanización de la propia persona. Así es. El estudiar más que nunca lo que somos. Y fíjense, ahora dicen, y eso no lo dice el Foro Económico Mundial, eso lo dicen las propias empresas de tecnología, que cada día tienen que contratar a más filósofos, a más psicólogos, a más sociólogos. Qué bueno. Personas que les permitan poder entender a la persona, más que nunca, porque decías, Yuli, claro que yo noto si es un abogado virtual o un abogado humano. Sí, claro, real. Pues las empresas están haciendo todo para que no lo notes. Sí, sí. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues estudiando más lo que es la persona. El comportamiento humano. Sí, pero vuelvo a lo mismo, es de esos riesgos que hablábamos, porque este capítulo también trata no solamente de lo que está sucediendo con la inteligencia, sino los riesgos a los que nos enfrentamos cuando no somos conscientes de ello. Uno es el que no estemos cercanos, el que no seamos cercanos. Otro, que disfracemos la realidad en la que realmente distorsionamos. Pero creo que otra que es, bueno, desde mi perspectiva como más alarmante, es que la inteligencia artificial puede hacernos ir hacia caminos que no necesariamente eran los que queríamos tomar. Si la terapia ya está en la inteligencia artificial y es ella la que nos está dando consejos, pues a lo mejor el algoritmo, como lo comentábamos en el capítulo pasado, me puede llevar, bueno, a lo mejor no a mí, pero a un adolescente, a un joven, a tomar decisiones que no necesariamente eran las que quería tomar. Ahí yo veo riesgos que a lo mejor no estamos dimensionando. Por ejemplo, si su algoritmo consiste en una chica, un chico que tiene temas de alimenticios, de trastornos alimenticios, y de eso está nutrido todo su algoritmo, pues evidentemente le dirá, ¿sabes qué? Quiero bajar más de peso, pues entonces toma solo agua y una manzana, no sé, se me ocurre nada más por decirlo. Pero obviamente no están fundamentados en consejos reales, ni en consejos saludables, ni en acompañamientos reales. Y esto también es un riesgo, porque estamos tan metidos en las inteligencias artificiales que tampoco lo conversamos hacia afuera. Y a lo mejor tu hijo, tu hija, o a lo mejor al revés, ¿no? Tus papás le están preguntando más a una inteligencia artificial que a una persona. Y se están distorsionando las realidades. Y es lo tangibles. Lo que decía, ¿no? Yo voy a insistir mucho en esto porque creo que es el acompañamiento lo que hace falta. Si recurren estas personas, chavos, niños, jóvenes y viejitos, es porque se sienten solos. Entonces yo creo que la reflexión tiene que ir en ese sentido, ¿no? ¿Qué tan humana eres tú? ¿Qué tan inteligente eres humano? Claro. Para estar presente, acompañar, escuchar, validar, tocar. Digo, yo no dudo que haya una IA pronto que ya te pueda abrazar. No, ya existe. Ya existe. Ya existen sensores desde la pandemia. Okay. Los propios chinos inventaron dispositivos que te ponías para dar besos. Porque ¡Órale! como no podíamos tener esa interacción por el No, COVID, bueno. no, sí existen. Y fíjate que yo tengo esta teoría también, ahorita que recordé lo de las tendencias de las empresas de tecnología, cuando hace varios años estábamos hablando de la importancia de la comunicación y qué era lo que más se necesitaba en comunicación, que determinamos que era la comunicación familiar. Justamente por eso existe este proyecto de Confam. ¿Por qué? Porque estamos convencidas que hoy más que nunca las personas necesitamos reforzar el aprendizaje que tenemos sobre cómo nos comunicamos con otros. Es decir, cada día nos cuesta más comunicarnos con quien tenemos enfrente. Podemos interactuar de una mejor manera, tal vez a través de un chat o no sé, de las redes sociales, pero poder entablar una plática en la que yo tengo que ver a la otra persona a los ojos y tengo que comunicarme justamente en ese lenguaje no solo verbal, sino sobre todo no verbal, con un abrazo, ¿no? Como mencionabas, es más difícil que nunca. No sabemos cómo ser asertivos, no sabemos cómo ser empáticos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa práctica con el otro. Y eso solamente se puede ejercitar y aprender entre humanos. Por eso la invitación, creo que más que nunca, es acercarnos a proyectos, no pero puede ser otro, que tengan que ver con comunicación, cómo podemos mejorar nuestras herramientas de comunicación. El comunicar, aunque es algo humano, es un fenómeno que se da entre personas, porque desde que somos bebés nos comunicamos con nuestro llanto. Cada vez que vamos avanzando, van disminuyendo estas habilidades, nos vamos enfrentando a nuevos retos.
es muy importante, por eso estamos aquí nosotras, justamente convencidas en que las personas necesitamos mejorar nuestras habilidades de comunicación. Tenemos alrededor de 110 habilidades de comunicación, de las cuales, de estas 110 habilidades, las personas en promedio ocupan 6. Son 110 más que están flotando y que ni siquiera la gente conoce, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que podamos darnos la oportunidad de, como cualquier otra habilidad, de desarrollar estas habilidades de comunicación. Lo que nosotros hacemos en este acompañamiento en Confam, pues es justo brindarles las estrategias y las herramientas, ¿no? Tenemos muchas, voy a tener próximamente un taller con unos papás y con hijos adolescentes, de, bueno, justo es darle estas herramientas de cómo pueden comunicarse, ¿no? Cosas muy básicas que a lo mejor damos por hecho, pero que no son tan obvias en la práctica. Y es eso, es para que tu ser más querido, tus personas más cercanas y amadas, pues no se sientan solas y tengan que recurrir a asistentes virtuales. Sí, ahorita que lo comentas, estos cursos de los que hablas, que están orientados y adaptados específicamente para cada público, que es algo que no hace una inteligencia artificial, ¿no? Esto es, cada taller o cada curso se adapta a las necesidades específicas de esa población, que posiblemente podríamos hablar muchos adolescentes, pero son las mismas circunstancias. De hecho, lo platicábamos fuera del podcast. Sí, el entorno. No es lo mismo adolescentes de esta colonia que los de esta colonia, no viven lo mismo, no generan lo mismo. Entonces, aquí es a donde entran las herramientas de comunicación. Nosotros siempre hablamos que desde la comunicación se debe primero hacer un análisis, entender cuál es el contexto en el cual estamos situados, para después proveer de estas herramientas, porque ninguna persona es igual, pero tampoco ningún público es igual, y ahí es a donde entra la riqueza humana de la que hablabas hace un momento. Sí, claro, ya creo que se nos está agotando el tiempo como siempre, pero yo quiero cerrar diciendo que la inteligencia artificial es una herramienta sumamente valiosa, que incluso en temas de comunicación abona muchísimo, porque si tú quieres ser un gran orador o quieres tal vez aprender otro idioma, mejorar tu comunicación, claro, puedes hacer uso de esta inteligencia artificial, bueno, de mucha tecnología, no solo de la inteligencia artificial como ChatGPT, sino mucha tecnología digital para lograrlo. Te permite incluso practicar y sin ese sesgo de tal vez la vergüenza de exponerte ante alguien. Sin embargo, lo dije bien, es una herramienta. Sí. El ser humano se perfecciona en su interacción con otro ser humano, porque todo comunica, y comunicamos no solamente con nuestro lenguaje verbal, sino sobre todo, según el profesor Meravian de la Universidad de California, sobre todo con nuestro lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal es nuestra mirada, el tono de nuestra voz, el acercamiento físico, exacto, la proxémica, muchísimas otras cualidades que tenemos. Estas otras 110 habilidades. Exacto. Y no vamos a encontrar mejor maestro para poder mejorar nuestra comunicación y por ende nuestra interacción que un ser humano. Otro ser Por humano. supuesto. Sí, porque es muy necesario verte reflejada en el otro, o que el otro con su mirada te valide. Y eso, pues, cuando yo solo escucho la voz que me contesta, cuando pregunto algo, no estoy viendo una mirada. Así es. Pues yo de este podcast me quedo con la necesidad de seguir haciendo compañía, como bien decía Selva, de estar presentes y hacernos conscientes que la presencia no necesariamente es de física, puede ser una llamada, puede ser un mensaje, pero específicamente dirigido a esa persona, específicamente que escuche y que entienda lo que está viviendo, y nunca dejar de tender los puentes de los que ya hemos hablado en otros episodios. Claro, y si alguien necesita o quiere aprender más respecto a esta comunicación interpersonal, pues que se acerque a nosotros con muchísimo gusto, pues podemos acompañarlos en este proceso. Comunicación intrapersonal e interpersonal y de todo tipo. Muchas gracias. Gracias a 121 por este espacio. No sé si... Pues nos vemos la próxima semana con un episodio pues súper interesante sobre comunicación, sobre persona, y
pues Julie. Esperamos sus comentarios, que son muy acertados. Nuestros últimos episodios han sido sugerencias de ustedes y eso nos encanta. Entonces escuchamos sus opiniones, sus comentarios y por supuesto pues cualquier opinión es bien recibida. Quejas también. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.